Yo soy Andrea López, una de las mexicanas en la Federación Andino-Caribeña en el año 2147. Este mundo de Idén es el único que conozco. Y, sin embargo, mi familia mexicana es muy antigua. Es curioso. ¿Acaso tiene algún significado en este mundo el hecho de que alguna vez ser mexicano significara algo? No me queda muy claro. Pero para mi abuelita Rosa, sí. Para ella, ser mexicana es más que solo ser descendiente de un país que existió, de un lugar que alguna vez se llamó México. Me resulta extraño que a mi abuelita le importen tanto las raíces y las viejas historias, sobre todo sabiendo que su tiempo en este mundo está por terminar. Más extraño aún es que, a diferencia de mí, lo tome con tanta calma. Es curioso. Noto lo diferente que soy en la forma en que me trata mi abuelita. Ella me ha dicho: pequeña, simplemente no notas lo hermosa que eres, ¿verdad? Eres diferente a mí y a tu madre, que ya no está con nosotros. Tú eres tan hermosa y única. Porque tu padre era un alemán, querida. Eso te da ese aspecto de diosa, tu piel morena clara, tu cabello negro como la noche y esos ojos azules que recuerdan a la luna. Pequeña, esto no es tan común como crees. Pero escuchar estas cosas de mi abuela me saca de mis casillas. Me desespera. Abuela, eso no importa ahora. Le solté con frustración. Lo que importa es que somos Uchi no Michi, solo campesinos de Idén, obligados a sembrar verduras y frutas para el sistema en la Federación Andino-Caribeña. No tenemos acceso a un seguro de gastos médicos mayores. ¿Tú morirás? ¿Cómo puedes estar tan tranquila? ¿Cómo no estás tan afectada y frustrada como yo? Golpeé la tierra con furia, sintiendo la impotencia en mis puños. Mi abuelita Rosa me miró en silencio, con una expresión decepcionada. No hacía falta que hablara. Su mirada lo decía todo. Si no entendía, era porque aún no comprendía lo que significaba ser mexicana. Sin decir más, se metió en la casa con la misma calma de siempre. Y yo simplemente no entendía. No entendía cómo podía aceptar su muerte inevitable, la pobreza, la injusticia. Sin resistencia, sin enojo, sin frustración, lo peor de todo, sin miedo. Yo estaba frustrada. No entendía cómo mi abuelita Rosa aceptaba con tanta tranquilidad nuestra situación económica en este mundo. Saber que la muerte era segura. Saber que lo único que podíamos hacer por ella era prepararle remedios naturales para aliviar su dolor y sufrimiento. El destino de mi familia me arrastró a un rol poco femenino y poco deseado. Mi padre solo tuvo un hijo varón, mi hermano Miguel. Él se encarga de los trámites, las cuentas y la exportación de las frutas, verduras y vegetales que producimos en la granja para Idén. Mi abuela dice que Miguel es hermoso, varonil e inteligente, como un protagonista de una buena telenovela mexicana. Llamativo. Nunca he entendido a qué se refiere. Sé que las telenovelas eran historias de antes. Del mundo que terminó. Pero, ¿de verdad importa que mi abuela recuerde esas cosas? Miguel me obligó a pedir una cita con él solo para hablar sobre nuestra abuela Rosa. Y no solo eso. También me hizo ponerme ropa formal, como si fuera una reunión de negocios. La última vez que intenté hablar con él, me miró con fastidio y me soltó. Bruta. Estoy ocupado manejando las cosas importantes de la granja que Idén nos presta. ¿Qué quieres que haga exactamente? ¿Me ves cara de doctor? Bufó con irritación. Yo tampoco tengo las criptomonedas para pagar un especialista para la abuela. Además, solo hay dos cosas seguras en la tierra, la muerte y los impuestos. Luego, sin más, sacó su tarjeta y la deslizó sobre la mesa. Si solo viniste a esta tontería, cómete algo en la cafetería. Yo lo pago. Y luego vete. Me quedé en silencio. Mi hermano Miguel tenía la misma mirada que mi abuela. Esa mirada que sin necesidad de palabras me decía: no entiendes la suerte que tienes de estar en el sistema de Idén, no entiendes qué significa ser mexicana. Bruta.
Frustrada, pero sin perder la compostura, apreté los puños y solté. ¿De qué sirve nuestra lealtad, Aiden, si no puedo ayudar a mi abuela? Miguel me miró con aún más enojo, como si mis palabras fueran una ofensa personal. ¡Ah! Bufó, pasando una mano por su cara. Ahora, además de bruta, ¿quieres que te vea como débil y malagradecida, hermanita? Sus ojos se afilaron con desprecio. ¿No has aprendido nada de la abuela? Antes de Aiden, nuestra gente no tenía nada. Su voz sonaba más dura. Si de verdad quieres ayudar a la abuela en una muerte asegurada, entonces demuestra que lo mereces en el Sokuyo Caciquen. Ve por el nivel más alto. Dio un paso hacia mí, con una sonrisa amarga en los labios. O si tan poco valor le das a nuestras raíces de granjeros, sube de nivel o prueba que mereces el trabajo de Miss Inky en Incantum. En ese trabajo ganarás más criptomonedas de las que jamás verás aquí. Su siguiente palabra cayó como un golpe. Traidora. El silencio pesó entre nosotros. Como hombre y caballero, mantendré mi palabra. Ve a la cafetería y come algo. Yo pago. Su voz sonó fría, pero cuando se giró, su expresión cambió. Por primera vez en mucho tiempo, no quería mirarme. Tu falta de respeto a nuestras raíces haría que nuestra madre se revolviera en su tumba. No había furia en sus palabras, solo una decepción amarga. Andrea no comprendía del todo la actitud de su hermano mayor, Miguel. Sabía que estaba molesto. No, más que eso. Su expresión reflejaba enojo, decepción, algo que parecía más profundo que la simple frustración. Hermano. Seguimos contando contigo, ¿verdad? Su voz sonó más insegura de lo que le habría gustado. Miguel ni siquiera la miró. Su mandíbula se tensó, y en sus ojos se reflejaba un pensamiento que no necesitaba ser pronunciado. ¿Cómo puedes empeorar esto aún más? Andrea sintió en su piel ese juicio silencioso, como si con su sola presencia lo estuviera hiriendo de alguna manera. Aún así, como el hombre de la familia, como el caballero que su padre había criado, Miguel respondió con firmeza. Lo sabes de sobra. Tú y la abuela son mi única familia. No las voy a abandonar. Es mi deber como hijo mayor. Además, se lo prometí a papá antes de que muriera. Sus palabras eran una declaración de principios, pero su tono dejaba claro que el tema no estaba abierto a discusión. Sin decir más, dejó que el silencio hablara por él. Andrea entendió el mensaje. Necesitaba espacio. Estaba decepcionado de ella. Sin más que hacer, bajó por el edificio donde trabajaba su hermano, Blue Diamond. La estructura era imponente, con suelos de mármol pulido y pantallas holográficas que proyectaban publicidad de lujo. En la parte más baja se encontraba Blue Vixen, la cafetería por excelencia. Pero Blue Vixen no era solo un lugar para tomar café y disfrutar de un postre de calidad. No. Era un símbolo de estatus, un reflejo de la jerarquía social. Un privilegio. Su sola existencia servía para recordarle a los demás su lugar en la cadena alimenticia del sistema. Andrea no debería poder permitirse ni el aroma del café de aquel sitio. Pero hoy, gracias a la extensión de la tarjeta de su hermano, tenía la oportunidad de sentarse ahí. Entró. El lugar era exquisito. Elegante. Azul y blanco dominaban la decoración con una armonía casi irreal. Sobre las paredes y los ventanales de cristal se encontraba el logo de la empresa, una zorrita blanca de ojos azules, diseñada con un estilo anime que le daba un aire místico y encantador. Los sillones y sillas de tono azul cielo contrastaban con las mesas de madera de alta calidad, pulidas hasta reflejar la luz como un espejo. La presencia de muebles de madera real era un lujo en un mundo donde la producción industrializada y los materiales sintéticos dominaban. Andrea aún estaba procesando la belleza del lugar cuando sintió las miradas. Las baristas la observaban desde la caja con una frialdad cortante. No hacían esfuerzo alguno por disimular su desagrado. Clasistas. Pretenciosas.
sus ojos transmitían el mensaje con una claridad brutal. «Yo, ¿y esta qué? No pertenece aquí». Andrea tragó saliva. Conocía bien ese tipo de miradas. No era la primera vez que alguien la hacía sentir como un error en el sistema. Pero estaba aquí. Y pensaba tomarse ese maldito café. A pesar de las miradas clasistas que le lanzaban las baristas, Andrea no podía odiarlas. Era hetero, sí, pero incluso ella podía reconocer la belleza que irradiaban esas chicas. Altas, de piel blanca, cabello rubio largo y ojos azules como cristales tallados. Parecían sacadas de una ilustración perfecta. Si existiera tal cosa como una raza superior, probablemente ellas encajarían en esa definición. Pero no iba a dejar que eso la intimidara. Si la querían fuera de Blue Vixen, más razón para quedarse. Más razón para comer ahí y disfrutar de un café. Con paso firme, avanzó hasta la caja. Tal como esperaba, la cajera y la barista la atendieron con el mejor servicio al cliente que podías encontrar en el mundo de Eden: sonrisas impecables, amabilidad pulida hasta la perfección, palabras medidas con exactitud. «Bienvenida a Blue Vixen, ¿en qué podemos servirle?». Andrea no dudó. Un mocha, el más grande. Y un pastel de zanahoria. «Por supuesto, señorita. Llamaremos su nombre cuando su pedido esté listo». Antes de retirarse, una de las baristas la abordó con una sonrisa de vendedora nata. «Si desea adquirir un manga o algo de nuestra mercancía oficial, por favor háganoslo saber». Andrea sostuvo la mirada de la chica por un instante, intentando proyectar la imagen de una dama refinada. «Gracias». Después de pedir, recorrió con la vista el local. No solo era un café de lujo, sino un pequeño santuario de entretenimiento. En una de las esquinas había una zona de karaoke privada que los clientes podían rentar. En el lado opuesto, un área de juegos arcade retro. Andrea se acercó, observando las viejas máquinas iluminadas con luces neón. Eran títulos que, incluso antes de que el mundo anterior terminara, ya eran considerados clásicos de culto. Para Miguel y la abuela, ese mundo perdido aún tenía significado. Sus valores, sus tradiciones, su identidad mexicana. Ellos aún los mantenían vivos, aunque México como nación ya no existiera. Pero Andrea no lo entendía. Para ella, ese mundo era ajeno. Ser mexicana no se trataba de haber nacido en un país que ya no existía ni de una simple cuestión de apariencia física. Pero, entonces, ¿qué significaba? No tenía la respuesta. Al menos, no todavía. Mientras Andrea exploraba el lugar, una vendedora se le acercó con una sonrisa impecable. Era igual que las demás, una muñeca de porcelana viviente. Piel pálida, cabello rubio perfectamente alineado, ojos azules que parecían brillar con luz propia. «Señorita, si desea rentar el karaoke o jugar un rato en nuestro arcade después de comer, por favor, dígamelo y yo la ayudaré con el pago». Su tono era melódico, entrenado para sonar amigable y acogedor. Al terminar de hablar, la vendedora hizo una leve reverencia, una inclinación sutil y elegante, como si fuera una princesa en la realidad. Pero Andrea lo sabía bien. Ese mundo ya no existía. Eden lo había borrado hace mucho tiempo. La vendedora mantuvo su sonrisa impecable y agregó con un tono melódico: «Ah, casi lo olvido. Si gusta algo más de comer, también le sugiero un baguette de jamón serrano, señorita». Andrea parpadeó, sin saber exactamente cómo tomar la situación. El servicio era impecable, la cortesía, perfecta. Los modales de la vendedora eran irreprochables, como si realmente se preocupara por su experiencia en Blue Vixen. Pero Andrea no era ingenua. Sabía lo que había detrás de esas sonrisas entrenadas. Si pudieran, la sacarían a rastras de ahí. Si pudieran, le harían saber sin sutilezas que no pertenecía a ese lugar. Y, sin embargo, ahí estaba. Y no pensaba irse. Andrea pasó un rato hojeando el manga de terror que acababa de comprar.
A pesar de su entorno de lujo, las páginas llenas de imágenes grotescas y perturbadoras la hacían sentir más cómoda que las sonrisas artificiales a su alrededor. Cuando llamaron su nombre, se levantó y caminó con calma hasta la barra. Tomó su bandeja y, sin poder resistirse, soltó un comentario cínico, uno que no debería hacer una chica educada, pero que dejaba claro su origen. Gracias. ¿Todo bien, señoritas? Acompañó sus palabras con una sonrisa ladeada, apenas contenida. Por un instante, creyó notar una ligera tensión en los rostros de las baristas. Solo por un instante. Porque al momento siguiente, la barista que la atendía sonrió con la misma perfección de antes y respondió con una cortesía impecable. Por supuesto que todo está bien, señorita. Trabajamos en uno de los mejores empleos del sistema de Eden y estamos muy agradecidas por ello. Nos esforzamos en brindar el mejor servicio para nuestros clientes. Andrea parpadeó. Su mente intentó descifrar lo que acababa de escuchar. ¿Falsedad? ¿Hipocresía? ¿Autocontrol? No lo sabía. Y, de alguna manera, eso la inquietó más que el desprecio oculto tras aquellas sonrisas perfectas. De algún modo, la chica la había humillado. No la había insultado. No la había mirado con desprecio. No había hecho nada que pudiera señalarse como ofensivo. Y, sin embargo, Andrea sintió un golpe sordo en el orgullo. Le dolía. Pero no lo entendía. Su hermano, Miguel, jamás se habría sentido así. Él era una persona más preparada, más inteligente, más fuerte. Había logrado ascender en el sistema, y todos podían ver que tenía el potencial para llegar aún más alto. No era solo cuestión de trabajo duro. No era solo cuestión de criptomonedas en el Banco Global. Su abuela lo decía con frecuencia: tu hermano es como un caballero mexicano. Un príncipe mexicano, si tal cosa existiera. Andrea pensó en esas palabras mientras miraba su reflejo en la superficie brillante de la mesa. Su hermano sí lo entendería. Él entendería porque la respuesta de aquella barista había sido una humillación disfrazada de cortesía. Pero ella no. Ella aún no lo entendía. Lo que la separaba de su hermano mayor no era solo su clase social ni su cuenta bancaria. Era algo más profundo. Estaba demasiado atrapada en pobreza mental para verlo. Demasiado atrapada en su propio resentimiento para comprender por qué Miguel la veía como una bruta. Como una malagradecida. Andrea se sentó en su mesa, tomó un sorbo de su moca y mordió un trozo de pastel de zanahoria, fingiendo que nada de lo ocurrido le había afectado. Pero sí le había afectado. Las empleadas ya no la miraban, pero ella lo sentía. Sabía que no la querían ahí. Si pudieran elegir, preferirían que su hermano hubiera venido en su lugar. No solo porque Miguel era guapo, moreno, de cabello castaño y ojos azules, sino porque tenía algo más. Clase. Educación. Un porte que lo hacía destacar incluso entre los que ya eran considerados parte de la élite. Andrea lo imaginó entrando al Blue Vixen, caminando con su seguridad natural, con esa presencia imponente que lo hacía ver como si siempre estuviera en control de todo. Esas chicas, esas muñecas de porcelana, lo recibirían con sonrisas genuinas. No las falsas, no las programadas. Ellas lo mirarían con fascinación. Ellas lo desearían. Las baristas que ahora la ignoraban estarían encantadas de atenderlo, de impresionarlo, de competir en silencio entre ellas para ser la elegida. Porque una de ellas sería elegida. Y cuando Miguel tomara su decisión, la afortunada se convertiría en su novia formal y eventualmente en su mujer. Y el resto se quedaría con el corazón roto. Andrea suspiró y bajó la mirada a su taza de café. Pensó en su hermano y en cómo él sí entendería lo que acababa de vivir. Pensó en cómo él comprendería por qué se sentía humillada, a pesar de que aquellas mujeres no habían sido groseras con ella. Hermano mayor. Tú sí lo entenderías. Lo sabía. Lo sabía con certeza.
Pero eso no hacía que doliera menos. Andrea seguía pensativa, intentando disfrutar el momento dentro de lo que cabía. A pesar de todo, Blue Vixen era un lugar hermoso. Pero entonces, la atmósfera a su alrededor cambió. Una pareja entró al café. Ambos eran rubios, de ojos azules. Hermosos. De una belleza impecable, como si hubieran sido esculpidos a medida en una fábrica de juguetes de lujo. Él, alto, bien vestido, con una postura que exudaba seguridad. Ella, elegante, con facciones tan perfectas que parecía más un holograma que un ser humano real. Andrea apenas les prestó atención hasta que sintió sus miradas. Frías. Despectivas. Yo. ¿Qué hace esta cosa aquí? No lo dijeron en voz alta. No lo necesitaban. Andrea sintió la brutalidad de su actitud como un golpe en el pecho. Como si, por un momento, estuviera en Alemania en 1940 y no en el mundo controlado por Eden. El sistema de Eden no fomentaba estos sistemas clasistas ni racistas. En teoría, la meritocracia regía sobre todo lo demás. Pero Eden no podía controlar la educación que los humanos recibían en casa. Eden podía evaluar. Eden podía clasificar. Eden podía establecer el destino de cada persona con base en su mérito. Pero ni siquiera Eden era todopoderoso. Porque, al final, los humanos seguían siendo humanos. Y los prejuicios, incluso en un mundo perfectamente diseñado, seguían existiendo. Si las miradas pudieran matar, aquella pareja le habría dado un final brutal. Andrea lo sintió en la piel, el desprecio disfrazado de indiferencia, la superioridad silenciosa de aquellos dioses nórdicos que parecían esculpidos a medida para encajar en la cúspide del sistema. Pero no debía reaccionar. No podía. A pesar de estar en una clase inferior a la de ellos, a pesar de que cada gesto les gritaba que no la consideraban su igual, Andrea sabía que mostrar dolor o enojo sería su verdadera derrota. Este no era solo un lugar público. Era un espacio de élite, un territorio donde cada movimiento era observado, juzgado, clasificado. Perder la compostura significaba confirmar lo que ellos ya creían, que no merecía estar ahí. No les daría esa satisfacción. Miguel esperaría eso de ella. No importaba cuánto la hirieran las miradas, cuánto le pesara la humillación que flotaba en el aire. Si mostraba debilidad, si causaba un escándalo, solo validaría sus prejuicios. Se convertiría en el error que ellos querían ver. Y si le daban una excusa a seguridad, no dudarían en sacarla por la fuerza. No. Andrea enderezó la espalda y levantó la barbilla, adoptando la postura de una dama que sí pertenecía a ese lugar. Porque aunque ellos nunca la aceptaran, ella no se daría el lujo de aceptar su derrota. No aquí. No ahora. Andrea fingió no notar el gesto de la pareja. Debía ser digna, como su hermano mayor siempre le recordaba. Abrió su manga y se concentró en terminarlo para hacer algo de tiempo. Después, pasó al tocador antes de regresar a casa, a la granja. Al llegar, se puso el casco y realizó el examen con Nia-san, la representante de contrataciones en Incantum. Nia-san era una chica gato en blanco y negro que vestía como una oficinista clásica, top formal, falda elegante y zapatos de trabajo femeninos. Sus ojos eran de estilo pie. A pesar de la opinión de su hermano, que la juzgaba como bruta y traidora, Andrea quería intentar conseguir un trabajo como Miss Inky. Sin embargo, algo la incomodaba. Lo hacía realmente para obtener un mejor empleo y darle a su abuela una muerte más digna. ¿O lo hacía solo por ella misma? Nia-san realizó las pruebas a Andrea. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿era realmente capaz de aspirar a algo mejor? ¿Era digna del trabajo? En el sistema de Eden no había lugar para sentimentalismos. O demostrabas que lo merecías, o simplemente no avanzabas. A diferencia de la gente que la juzgó en el café, a Eden no le importaban su raza, género o clase social. Para sus representantes,
incluida Nia-san, la justicia era simple, meritocracia pura. Los resultados hablaban por sí mismos. El golpe de realidad fue brutal. Nia-san no era cruel, ni racista, ni clasista. Simplemente la evaluó con las pruebas de Incantum: cuidar, entretener y acompañar a los niños en el parque en los pocos casos en que los padres no podían estar presentes. No había favoritismos ni atajos, solo hechos. Andrea se vio confrontada con una verdad incómoda: no había demostrado ser particularmente sobresaliente. Sin trucos ni excusas, solo los resultados fríos de su desempeño. Con su tono amigable y profesional, Nia-san anunció: sus resultados han sido analizados. Si usted, señorita, es aceptada, se le notificará. Luego, con una sonrisa y un movimiento de orejas, añadió: que tenga un buen día, y recuerde, siempre hay espacio para aprender, mejorar y evolucionar en los seres humanos, Nia. Después de quitarse el casco, la realidad golpeó a Andrea como un puño en el estómago. No podía pretender ser una víctima. No en este momento. Para los representantes de Iden, no importaban la clase, la raza, la educación ni el género. Solo importaba de qué eras capaz. Solo el potencial definía tu destino. Y Andrea había fallado. No podía culpar a nadie. No había sido rechazada por prejuicio ni por favoritismo. Simplemente no fue lo suficientemente buena. Si Nia-san no le había dado el trabajo ese mismo día, significaba que no había demostrado ser una de las mejores. Y en la clase Tsuchi no Michi, el puesto de Miss Inkie en Incantum era uno de los empleos más deseados. Era una oportunidad para subir, para ganar más criptomonedas, para salir de la granja. Pero no la consiguió. No había excusas. Nia-san no era cruel. No la menospreció, no la trató con desdén. Solo evaluó su desempeño. ¿Cómo debía ser? Con su tono profesional y amigable, la chica gato le dio la noticia con una sonrisa y un movimiento de orejas. Sus resultados han sido analizados. Si usted, señorita, es aceptada, se le notificará. Y con la dulzura inquebrantable de alguien que ha repetido esas palabras miles de veces, añadió: que tenga un buen día, y recuerde, siempre hay espacio para aprender, mejorar y evolucionar en los seres humanos, Nia. Andrea se quedó inmóvil. La voz de Nia-san no tenía burla, ni sarcasmo. Solo frialdad disfrazada de cortesía. Porque el sistema no se burlaba. No humillaba. El sistema simplemente dictaba la verdad. Andrea asintió con una leve inclinación de cabeza y salió en silencio. No era el destino ni la injusticia. No eran las élites, ni su hermano Miguel, ni la abuela, ni la pobreza. La única responsable de su fracaso era ella. Y eso era lo que más dolía. Un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. Andrea suspiró. No podía permitirse verse afectada. No ahora. Respiró hondo, enderezó la espalda y caminó hacia la puerta con calma calculada. Cuando la abrió, se encontró con Alexander, uno de los empleados de la granja. Era un hombre alto, de complexión fuerte y rasgos marcados. Guapo. Sus ojos azules resaltaban contra su piel oscura, evidencia de su linaje, descendiente de afroamericanos europeos mezclados con hombres blancos del viejo continente. Alexander la miró con su expresión serena de siempre y habló con respeto. Señora, su hermano Miguel y su abuela la esperan para la cena. Hizo una breve pausa antes de añadir con un matiz más personal. Mi hermana preparó pollo con mole. Espero que sea del agrado de su hermano. Se ha esforzado mucho. Ha mejorado bastante su cocina mexicana tradicional. Andrea notó el leve orgullo en su tono. Su hermana debía haber dedicado tiempo y paciencia a ese platillo. La comida era más que alimento, era identidad. Pero, ¿qué importaba la identidad en un mundo donde las raíces parecían cada vez más irrelevantes? Apretó los labios un instante,
pero luego forzó una pequeña sonrisa. Gracias, Alexander. Iré enseguida. Andrea se dio un baño rápido, dejando que el agua templada relajara sus músculos tensos. Tenía que verse bien. No por ella. Por su abuela. Por Miguel. Sabía que a ambos les gustaba verla vestida como una dama, así que eligió un atuendo acorde. Algo discreto, elegante, femenino. Una damita, como debía ser. Cuando llegó al comedor, la escena frente a ella no tenía sorpresas. Noemí, la hermana de Alexander, servía la comida con una delicadeza casi ceremonial, colocando cuidadosamente el plato frente a Miguel. Andrea no pudo evitar notar lo evidente que era todo. Noemí no intentaba ocultar su lealtad absoluta, su devoción, su enamoramiento. Era hermosa, piel morena, ojos azules intensos, rasgos europeos finos. Un reflejo de su hermano, pero con una feminidad que resaltaba aún más su atractivo. Pero Miguel nunca había hecho nada para alentar esa esperanza. Nada. Y aún así, Noemí no se rendía. Andrea miró a su abuela, quien apenas le prestó atención. Estaba más interesada en su telenovela favorita. Un pequeño detalle que, hasta el día de hoy, le resultaba ridículo. El nombre del protagonista era Miguel. El mismo nombre de su hermano. Porque así había sido elegida la identidad de su hermano mayor, inspirado en una telenovela mexicana del mundo antiguo. Antes de Iden. Andrea suspiró para sí misma. Quizás, en otra vida, en otro mundo, la historia de Noemí y Miguel sería digna de una de esas novelas. Pero este no era ese mundo. Y su hermano no era un galán de ficción. Miguel levantó la vista de su plato y observó a Andrea con una sonrisa cálida. Vaya, te ves hermosa con ese vestido rosa, hermanita. ¿Ves? Como dice nuestra abuela, y como decía mamá. Lo decía con sinceridad. Porque lo creía de verdad. Pero Andrea lo conocía demasiado bien. Sabía que, detrás de esa sonrisa, Miguel seguía molesto. Seguía decepcionado de ella. Sin embargo, no lo mostraría ahí. A diferencia de Andrea, él entendía lo que realmente significaba esa cena. Para ella, era solo una comida más. Para Miguel, no. Miguel había aprendido de su madre, había absorbido sus raíces mexicanas como una verdad absoluta. No se trataba de frustrarse, de enojarse, de jugar a la víctima porque un ser querido iba a morir. Se trataba de estar ahí. De aprovechar el tiempo antes de que se fueran. Andrea aún no lo entendía. Él sí. Sabía que la muerte de la abuela era un hecho inamovible. Sabía que la muerte no era el enemigo. La muerte simplemente era. En memoria de mi abuela.